Todos participando con su Biblia y su cuaderno. Amén. Muy bien. Le cuento algo que me sucedió ayer. Fui a Volcanes, a la colonia Volcanes, y estaba conmigo el hermano Toño, quien es el líder de la obra de Volcanes. Hay una congregación allí. El arquitecto Omar y Ramiro. Ramiro me llevó. Allí estábamos arreglando asuntos de pagos y de materiales. Y yo estaba en una mesa parado frente a ella y con mis manos así. De pronto, después de responder algunas cosas y autorizarlas, me retiré y mi vista comenzó a ver hacia lo profundo, porque en Volcanes hay una puerta de herrería, se abre así corrediza y ya me permite ver un módulo que ya está construido. Comencé así a moverme y a tomar una línea del paño de una columna y yo así como viendo, ¿verdad? Luego pedí una cinta de medir, la más larga, de 50 metros. Entonces fueron por ella al carro. Luego el hermano Toño me dijo: pastor, le quiero contar algo. Tuve una visión el otro día y me dijo dónde se puso él parado. Entonces él se puso fuera de donde estábamos, hay un cruce así de pasillos, y ahí se puso. En ese momento cuando él me dijo, tuve esta visión acerca de cómo va a ser el auditorio, lo largo. Yo le dije a él, en este momento, cuando usted me vio que yo caminé hacia atrás de la mesa y comencé a ver con profundidad, estaba teniendo la misma visión que él. Esa parte es muy interesante. Se siente como que te conectas usando tus ojos, pero es que dentro de ti hay una mirada diferente o miras diferente sobre algo real, pero estás mirando sobre lo real. Y ocurrió que el hermano Toño tuvo la misma visión que yo el día de ayer. Algo muy hermoso. Todo eso está activado en el espíritu de los creyentes. Está activado en Cristo por el Espíritu que mora en nosotros. Luego, hoy por la mañana le dije a mi esposa, voy a orar por ti, porque antes de salir yo de casa, a su casa, oramos. A veces yo le pido a ella que lo haga, a veces yo tomo la palabra. Le dije, voy a orar por ti. Y comencé a hablar en otras lenguas. Y le dije, interprétalas. Voy a orar y tú las vas a interpretar. Ya comencé a hablar en otras lenguas. Duré 60 segundos o menos. Y le dije, dime qué dije. Y ya se quedó así, no me dijo, pues, porque no, se quedó callada, pues. Entonces le dije, no te preocupes. Cuando salí de casa, en el momento en que voy cruzando la puerta, me detengo y le digo, todo lo que digas hoy, el Señor te lo concederá. Y le dije, esa es la interpretación de las lenguas que te estaba diciendo, porque te estaba diciendo un mensaje a ti. Aleluya. Vean a lo que tenemos acceso, miren a cuánto tenemos acceso para ver realidades que no se ven y para oír mensajes que están ya dichos o susurrados por Dios. Amén.
Vaya conmigo al primer libro de las Crónicas, en el capítulo 17. Quiero darle las primicias de un mensaje muy importante y al extremo valioso para el cuerpo de Cristo, que tiene que ver con nosotros y toca la fecha del Congreso de Semana Santa. Ya el Señor me mostró, dice, para este Congreso de Semana Santa, el horizonte es década de sucesores, y el tema escritural en las Sagradas Escrituras es, háblales acerca del reino de David, el rey David y su reino. Amén. Así que vamos a ir al primer libro de las Crónicas, capítulo 17, y vamos a entrar en materia. Versículo 1. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán. Quiero hacer una pausa aquí porque ya estamos leyendo nombres de personas y también hay investiduras nombradas que le pertenecen al nombre de una persona. Cuando leemos en la Biblia el nombre de alguien, hay que examinar si le ha sido investida autoridad o si tiene una unción sobre él. Es muy importante reconocer eso para adentrarnos o entrar inclusive en el mismo espíritu del momento, y ahí es cuando el Señor nos revela. Miren que allí está la palabra profeta. Entonces, Natán es un profeta, tiene la oficina de profeta, es un hombre de Dios. Ahora, David es el rey. Primer planteamiento, primera cosa que hay que darnos cuenta, ¿quién le da acceso a quién? ¿El rey al profeta o el profeta al rey? Escribe todo esto y vamos a ir respondiendo, vamos a ir pues poniendo respuestas a cada planteamiento. A ver, yo estoy leyendo que hay un rey llamado David que le dijo algo a un hombre que es profeta. Todavía no hemos leído el mensaje, pero es muy importante identificar quién es quién. Porque todo esto, o sea, estos personajes pertenecen a un reino. Y ya esa palabra reino ya nos identifica o ya es el ambiente espiritual en el cual estamos hoy nosotros. Y eso llama nuestra atención. ¿Quién le da acceso a quién? Acceso. ¿Cómo encuentras quién le da acceso a quién? ¿Saben? Ahí está bien claro. Hay que comprender las oficinas de los personajes. David es el rey y toda persona que esté en su reino, toda persona que esté en su reino, toda persona que esté en su reino, reconoce a David como rey. Entonces, David es quien le da acceso al profeta.
¿Cómo interpretamos ese acceso? ¿Cómo interpretamos esa relación? De esta manera, que el reino de David tiene a un hombre de Dios, que hay hombre de Dios en el reino de David. Oh, eso ya nos pone en semejanza en nuestra situación. ¿A poco yo debo tener un hombre de Dios? David tuvo y era rey. Pero eso ya pasó de moda. No, no ha pasado de moda. Ni siquiera yo me atrevería a llamarlo moda. No es. No es comparable a una moda. Eso es la seriedad de un reino. En nuestro reino hay la unción de rey y la unción de profeta. Hay la investidura de autoridad y hay la investidura ministerial. Natán es un regalo de Dios para el reino de David. Y los reyes deben aprender a cómo relacionarse con los profetas o los ministerios y deben conocer en la Escritura cómo fluyeron los reyes con los profetas. Los reyes, David específicamente, él le dio acceso a un hombre, Natán, y ese hombre podía entrar al palacio y podía entrar hasta su casa, podía entrar a hablarle a cualquier hora. Natán podía traerle una palabra al rey a cualquier hora. Muy bien, ahora vamos al mensaje. Dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas o telas o lonas o pieles, un tendedero. El arca es el símbolo de la presencia del Señor. David es el símbolo del reino. Entonces la presencia del Señor está en una casa ensamblada y David está en una casa construida, bien hecha. Y tiene en su corazón David este propósito: que también el arca del Señor tenga su casa bien hecha, una casa decente, con gloria, no temporal. Vean, ¿a quién le está diciendo David ese mensaje que lo tiene en su corazón? ¿Con quién está hablando ese mensaje? Buscó al profeta, llamó al profeta, llegó el profeta, entró el profeta. Ahora, habló Natán, y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Aquí, conforme avanzamos en la lectura, más elementos espirituales están involucrados. Aquí viene ya con la respuesta o con la participación de Natán, ya hay muchos elementos muy interesantes. El primero es: todo lo que diga el profeta es Dios hablando. Natán tiene la capacidad de involucrar a Dios. Natán tiene la capacidad de mencionarlo y de decir: Dios hará esto, o Dios te permite esto, o Dios está contigo, o Dios, y declarar una bendición sobre el rey. Vean, y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Cuando Dios escuchó la palabra del profeta,
Tarán. Miren lo que pasó. Dios asintió que ese hombre Natán lo involucró en el propósito que había en el corazón de David. ¿Y saben qué pasó? En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán. Miren, los estoy llevando paso a pasito para que vean cómo participa la figura del rey, la figura del profeta y la figura de Dios. Porque ustedes son parte de esas figuras, juegan un rol en medio de todos. Yo juego un rol hacia ustedes, ustedes juegan un rol hacia mí, y el modelo espiritual ahí está en la Escritura. ¿Se están dando cuenta de que Dios sintió que Natán lo involucró en el propósito que había en el corazón de David? Dios no dejó pasar ni siquiera 24 horas, reaccionó y habló con Natán esa misma noche. Lo voy a poner parafraseado. A ver, Natán, ¿qué le dijiste a David? Que hiciera todo lo que estaba en su corazón. ¿Que hiciera todo lo que estaba en su corazón? Sí. Natán, ¿sabes que tú eres profeta? ¿Y sabes que todo lo que tú digas me involucras oficialmente en la tierra? Natán, envíote mi palabra y dice así, versículo 4, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Miren, estoy mencionando los elementos que hay entre dos personas. Eso es lo que quiero que descubran. Descubran cuántos elementos hay entre dos personas. ¿Saben cuál es la riqueza que hay entre dos personas? Me refiero a la riqueza espiritual. La riqueza espiritual está en las oficinas que representan. Uno es rey, otro es profeta. ¿A qué se somete David? Se somete a que Dios le va a hablar por medio de Natán. Él cree eso. A ver, créalo usted. Entonces, perciba lo siguiente. ¿Por qué a David se le hace muy fácil creer ciertas cosas que a nosotros se nos dificulta creerlas? ¿Por qué con mucha facilidad leemos que ocurrieron diálogos, aceptación de respuestas, creer en las palabras recibidas, y a nosotros se nos dificulta? ¿Saben ustedes que David le está creyendo a un hombre que vive en otra casa, come diferente, se viste diferente, gana diferente en cuanto a finanzas, pero es profeta? ¿Cómo puedes creer tú en un hombre que es diferente a ti y no hay manera de buscarle semejanza contigo en ciertas calidades? No estudiaste lo mismo que yo, no tienes los mismos negocios que yo, no tienes la edad que yo, no me alcanzas en esto y debo creer en ti. Y ahora, resúltame que debo creer que Dios habla a través de ti.
No, pues no. David creyó que Dios hablaba a través de Natán. Esos elementos hoy en día, ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos reyes que le dan acceso a un hombre de Dios a su terreno, territorio, circunscripción, jurisdicción, vida, etcétera? ¿Dónde están? Fue tan poderosa la palabra de Natán que Dios oyó y pensó, este muchacho profeta ya me involucró. Natán, dile que no. Y ahí va Natán. David, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa para mí. En cada respuesta de Natán, en cada mensaje dicho por Natán, reconozcamos un aspecto. Los mensajes no son de Natán, Natán los dice. Eso, hermanos, hay que, si les puedo pedir ese favor, como favor, recíbanlo. Los mensajes que yo diga no son míos, son de parte de Dios, pero los digo yo. Pero es que nomás a usted lo veo. Pero sí, pero es Dios hablando. Pero es que ahora tengo que creer que Dios me habla a través de usted. Esas son las cosas que entendemos en la lectura. Están esclarecidas en la relación. Ok, ¿dónde están hoy en día en nuestros tiempos? Primero, el acceso. Segundo, el reconocimiento de que tú tienes una unción que es de este tipo. Una investidura que es de este tipo. Hoy en día tenemos lo siguiente. Debido a que hay muchos pastores, ustedes tienen muchas opciones. El detalle no está en cuántos pastores hay en una ciudad. El detalle está en que la mentalidad de los de la ciudad es hecha o está formada como para pensar alternativas o alternativamente. En esta historia de David y Jonatán no tenían esa mentalidad. ¿Cuál era la mentalidad? El reino tiene a su profeta. El profeta le habla a todo el reino y el reino se sujeta a lo que diga el profeta. Esa es la parte que al cuerpo de Cristo se le enseña, porque hay que corregir a aquellos que creen que ya no hay profetas o que ya no hay oficinas que tienen la investidura de cierto nivel, de cierta unción, que ya nomás hay puros cristianos, todos parejos, todos iguales. No, hermano. Allí hay un rey, allí hay un profeta. Si los dos se llamasen David o Natán, siguen siendo personas diferentes y se tienen que dar acceso el uno al otro. Encuéntreme usted en esa historia en qué momento Dios le habló directamente a David. Pero nos vamos a la cama, en nuestra casa, creyendo que Dios nos
nos va a hablar porque nuestra solicitud es grande, que nos va a hablar directamente. Dios le habló a David por medio de un profeta. Pastor, pero esa es una triangulación, como lo queramos llamar. Es que Dios respeta la oficina de profeta y el protocolo para hablarle a un rey es a través de un hombre enviado. Y eso debe estar bien aprendido en nosotros. Ahorita es una escuela. Vea cómo en el versículo 3 está bien claro. En aquella misma noche, cada uno durmiendo en sus casas, David se fue a la cama rogándole a Dios que le hablara en un sueño, en una visión. Señor, esto, aquello. Y Dios dijo, voy a usar al hombre que te oyó. Voy a usar a Natán porque es una persona que uso para ti. Entonces, aquella misma noche vino palabra de Dios a David directamente. No directamente a David. A Natán. Triangulación. ¿Nos vamos a enojar contra quién? No, hermanos. Así debes darte cuenta que el reino de David es el reino en el cual Dios tomó para inspirarse cómo va a ser el reino del descendiente de David, Jesús. Y entonces le llamaron a Jesús hijo de David. O sea, David influyó como rey. Es así. Entonces, aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. David tenía el propósito de edificar y aún tenía los materiales, pero le llegó un no. Dice el Señor, no. Dice el Señor que no. Esto es tremendo porque encontrar un no de parte de Dios en la Escritura es algo que está allí en casos especiales. Pero un no es posible. Ahí está. ¿Es posible? Sí, hay testimonio de que hay un no para un rey. Eso en nuestros días es más agitado. ¿Por qué? Porque alguien pudiera decir, no creo, eso no es de Dios. En aquel entonces, sin celular, sin títulos de licenciado o de ingeniero, sin etcétera, en aquel entonces le tenían un respeto a la oficina en la cual se movía una persona. Si esa persona decía que no, era Dios diciendo no. Y hasta allí era no definitivo. Entonces, cuando David oyó que no edificaría la casa, hasta allí. Vean ahora el versículo 7. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, Natán diciéndole a David, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Quiero que vea lo siguiente, aquí hay un mensaje revelado por el Señor. David, en su edad de mozo,
pastoreando las ovejas de su papá Isaí. Entonces, en sus apuntes escriba, el trabajo más sencillo, el trabajo menos pagado, el oficio que se le hereda al hijo más tierno, más joven, aquella actividad que en la escala del 1 al 10 es la menos importante, es la que se desarrolla en lo lejos. Bueno, quiero que notes una cosa. En medio de la actividad actual que tengas, que te la dieron por ser el menor, por ser mujer, por ser hombre, porque los demás te aventajaron o se te adelantaron, no importa la circunstancia. Dios tiene grandes pensamientos acerca de ti, aunque tu actividad sea la más sencilla. Quiero que veas eso. Dice allí que siendo pastor de ovejas, Dios estaba pensando de David, teniendo pensamientos de él en el trono de Israel. ¿Tú estás cuidando ovejas? Hay un mundo que no piensa más allá de lo que ve. Hay alguien que piensa lo que no se ve de ti. No hay que desesperarse. No hay que desesperarse. No hay que desesperarse. Yo considero, amados hermanos, que la parte más recia en el reino de Dios, aquella que difícilmente muchos aceptan, es creer que Dios me va a hablar a través de un ser humano. Y creer que el reino tiene a personas que hablan de parte de Dios. Porque ya queremos quitar a las personas. Ya queremos todo directamente, sin intermediarios. Ya queremos tener señal directa. ¿Por qué está Natán entonces? ¿Por qué es importante el ministerio? ¿Por qué es importante el ministerio en el reino? Todo reino sin ministerio no es de Dios. Y todo ministerio sin reyes o sin reino no es de Dios. Allí están dos figuras que son esquemas divinos. Aparece la una donde está la otra. Aparece una donde está la otra. Siempre eso tómalo en cuenta. Hoy, ¿qué mentalidad pulula? Todos en el reino, todos en el reino. Y todos con señal directa, todos con señal directa. ¿Y los ministerios? O todos con un ministerio y todos pobres porque no hay reyes. O sea, los dos esquemas son graves y son negativos. Todo rey necesita un hombre de Dios. Y todo hombre de Dios necesita un reino. Estar bajo la unción de un rey y el rey bajo la unción de un ministerio. Y saben, para este congreso de Semana Santa, el Señor ya me mostró el mensaje. Me dijo,
habla acerca del rey David y su reino. Y voy a traer una unción de riquezas sobre mis hijos. Amén. Voy a traer una unción de prosperidad sobre mis hijos. Pero necesito que tengan al rey David, al rey David conocido. Vean cómo operó esa unción de rey. Entonces, siendo él pastor de ovejas, Dios lo visualizaba como príncipe. Allí en el versículo 7 escribe esto: mi futuro, escribe, mi futuro está en las manos de aquel que me está observando. Dios observaba a David. Hay alguien que está generando ideas que revelan tu futuro. Y luego dice David, versículo 7 ya lo leímos. También escribe, mi futuro está en las manos de aquel que se agrada de mí. Dios se agradó de David y Dios observó a David, lo miró. Ahora vamos al versículo 15. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces, hay hombres de Dios que hablan visión. ¿Quién trajo la visión a un rey? Un profeta. Visión es para que vea y para que quede afirmado algo que en el rey se mueve. Algo que en el rey es como una burbuja, pero llega el profeta, afirma, establece una cosa y la deja firme, bien plantada. Deja de ser burbuja. Luego, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído a este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo lejano y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Ahí es donde te hablé de, depende quién tiene su mirada sobre ti, es el futuro. Depende quién. Dios mirando a David, lo tuvo como un hombre excelente o excelso. Muy bien. Ahora vamos al capítulo 28. El capítulo 17 nos ayudó a conocer la historia del momento original cuando lo que tenía David en su corazón, llegó la voz de Natán y le dijo que no, y era Dios diciéndole que no, porque vamos a leer nuevamente esas palabras, pero en otro momento. Versículo 2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Vean que David está hablando de pie, ya es muy anciano,
y esto ya es una repetición de un momento histórico. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová. Ahora, cuando tú tienes un propósito en tu corazón, hay mucha emoción. Inclusive David ya tenía preparados materiales. Tú no estás pensando en que alguien te diga que no. De hecho, uno evitaría fuentes que desaniman. Evitaría uno hablar con. Fíjate, por eso como leer este encuentro entre David y Jonatán, comparándolo con la realidad en la cual hoy estamos organizados, hay mucha diferencia. Hoy agarraríamos parejo. Esto que tengo en mi corazón, ni con el pastor Saúl lo voy a hablar, porque de seguro me va a decir que no. Estás agarrando parejo como si todos fuéramos iguales en un sentido de una mentalidad donde todos somos cristianos, sí, pero alguien habla en un reino. Y el rey necesita hablar con quien habla en el reino. Entonces, Natán habló con David porque David tenía incubado un propósito. Esto también me lleva a hacer estas declaraciones. Si hay aquí alguien que tiene un propósito en su corazón y no ha hablado con el hombre de Dios, ese es otro detalle que salta. Porque el hecho de tenerlo muy guardado, como empollándolo para que se haga huevo, vean lo que hizo David, pensando algo, hablándole al profeta. Profeta, entre a mi palacio. Aunque el profeta no coma como tú, ni viva como tú, ni vista como tú, ni mande como tú, ni le obedezcan todos o le obedezcan menos gente que a ti, lo que él diga, nadie más te lo puede decir. Nadie más te lo puede decir. Entonces David no mantuvo guardado el secreto, cosa que hoy en día es lo especial de nosotros. Entonces David ahora está hablando días después o meses después o años después en el capítulo 28. Dice, hermanos, yo tenía esto guardado en mi corazón. Y me dijeron que no. Pues ni modo. Mas Dios me dijo, vean el versículo 3, noten algo, ¿qué ven? Si leemos esta cita 28:3 sin tener el antecedente del 17:2, nos vamos derechito con esta idea. Dios me dijo directamente, aleluya. No, hermanos, es que yo no creo en las triangulaciones, pues allí hubo una triangulación. Dios le dijo al profeta y el profeta le dijo a David, y ahora David puede decir, Dios me dijo, pero hay un hombre de por medio. Mas Dios me dijo, ¿por qué se puede decir eso? Porque David cree que Dios habla a través de Natán. Alguien diga amén. Eso debe estar al dedillo con nosotros. Yo creo que Dios habla a través de fulano, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre.
Porque hay deseos, propósitos, intenciones y decisiones en el corazón que por cierta clase de guerras te descalifican para los mismos. Te descalificaste para ese propósito en tu corazón de hacerme casa a mi nombre. Y toda persona que tenga cierta clase de deseos, propósitos, decisiones e intenciones en el corazón y sea un hombre que despierte y levante ciertos tipos de guerras, le va a pasar lo mismo que David. Queda descalificado para entrar a sus propósitos. Dice, caray. Eso no solo le va a pasar a David, le pasa a todos los que hacen cierta clase de guerras, que derraman cierta clase de vida, porque la vida está en la sangre, y no sienten que se están descalificando. No se siente. ¿Sientes que no? Porque David veía morir a otros, pero él no. Crecía en propósito, pero simplemente lo incubó y tuvo que heredarlo a alguien. Entonces, ahí está un hombre con un gran propósito y no entró a ese propósito. ¿Por qué? Porque se descalificó desde tiempo atrás. Hay cierta clase de guerras que derraman la vida de un propósito a gotas y no se siente. Y sigues y las repites y una y otra vez y voy avanzando y me da testimonio lo que tengo, que puedo hacerlo. Pero llega una palabra y me dice, no calificas para eso. Y te da al traste. O sea, tú dices, ¿cómo? No me digan eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Mi iglesia se me puso en contra. No, no es tu iglesia. No es así. Hay que tener el lenguaje apropiado, los arrestos para estamos en un esquema, en otra fecha, con el mismo escenario. Soy alguien en el reino. Somos alguien en el reino. Tenemos deseos porque el corazón sigue funcionando. Tenemos relaciones. La unción sigue funcionando. Y estamos adquiriendo conocimiento. Amén. Entonces, David, pues habló con su pueblo y le dijo a su pueblo, no voy a ser yo. No voy a hacerlo yo. Ve el versículo 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí. Depende quién se agrada de ti, es la clase de futuro disponible. Futuro disponible, depende quién se agrade de ti. Nomás que nuestra mentalidad pues es que algunos la llaman occidental, otros moderna, otros de la academia, pero nuestra mentalidad dice, usted construye su propio futuro, trabaje, aprenda, ahorre. Hay un futuro que llega a través de las relaciones. Depende quién se agrada de ti, es el futuro disponible. Te lo dan, te lo dan. Ese no se consigue con los pensamientos propios. Ese llega porque alguien lo piensa para ti. Eso es real.
Entonces, vean que Dios actuó en dos formas. Subraya, se agradó de mí, y escribe en tu cuaderno, primer libro de Crónicas 28:4. Forma número 1, forma número 2. Primer libro de Crónicas 17:17, forma número 2. Y ahorita las voy a conceptualizar. Forma número 2, 17:17. Pon el 17:17. Arribita, un poco más arriba. En el 17, ya te pasaste el 16. Dale, dale. Ahí está. Ponle, sombrea, me has mirado. Dios, mirando a David, le causó pensamientos y lo vio como un príncipe. Entonces, depende quién te mira, es el futuro disponible, porque generas pensamientos en alguien. Tú no sabes que te están mirando. Y luego, la forma número 1 es, depende quién se agrade de ti. Eso genera un futuro inmediato o un futuro disponible, sea inmediato o a mediano plazo o a largo plazo. Y la primera persona o personalidad en ser así es Dios. Dios así es, sigue usando la mirada y sigue usando el carácter propio. ¿Se agradó? ¿Se agradó de David? Lo que estamos haciendo hoy nosotros no genera pensamientos de que alguien puede agradarse de nosotros. Porque para la mente humana no tiene poder para decirnos eso. Pero es por la Escritura que viene la enseñanza. La Escritura nos dice, Dios se agrada de ti, aunque el trabajo sea el más sencillo o el lejos, el alejado, estás un poquito fuera de lo público y Dios se agrada de ti. Amén. Así que en este congreso vamos a estudiar a David y su reino. Y yo les digo, en palabra del Señor, Dios va a derramar una unción para las riquezas y va a traer una enseñanza que pone la mentalidad. Amén. Aleluya. Vamos pues a hacer una pausa hasta aquí. Y ya entendimos cómo Natán juega un papel importante en el reino de David, y David cuando va a abrir su corazón se lo abre al hombre de Dios que está en su reino. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Padre, hoy asentamos las bases para tus intenciones en el próximo mes de abril, de derramar una unción extraordinaria, una unción que viene a coronar un evento y viene a darle vida al evento. Viene, Señor, a llenar, y ya desde ahora estás levantando expectativas de tus hijos y de tus hijas
que quieren administrar, quieren negociar, quieren, Señor, prosperar, quieren, oh Señor, entender cómo funciona el reino de Dios, quieren conocer cómo es eso de las relaciones, cómo es eso de las investiduras, la unción en unos y en otros. Señor, eso ya está en la puerta, ya lo anuncio desde hoy, ya te involucro, ya te llamo, ya te anuncio, Señor, lo que tú vas a hacer. Así que, Señor, ya estás soplando por tu Santo Espíritu el mensaje, ya está el mensaje siendo oído y escuchado. Señor, ya está, Señor, el mensaje en esta atmósfera, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, oh Señor. Gracias, porque hoy pusimos las bases, pusimos las bases, como dos hombres determinaron un futuro, cómo el futuro está en una conversación, cómo una conversación puede hacer mucho a favor de alguien, cómo, Señor, tú haces dos cosas, te agradas y piensas a futuro, y observas y piensas a futuro sobre alguien. Y lo estás haciendo ahorita mismo en el nombre de Jesús. Tienes aún todavía esa calidad de Dios. Tienes ese carácter que está mostrado en tu escritura, porque no cambias y no dejas de ser como te leemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Aleluya.